Bien, entonces la clase de hoy está organizada en torno al texto que hemos estado viendo de François Xavier Guerra, y tiene que ver justamente con la discusión que hemos estado haciendo del tema de la legitimidad de las nuevas naciones que surgen y estados nacionales que surgen tras la emancipación o independencia. Eso es el objetivo. Entonces, todas estas lecturas que hemos estado haciendo, tanto la de hoy día como la de la próxima semana, y también probablemente posteriormente, tiene que ver en parte con ese tema. Cómo se legitima un sistema político que reemplaza a otro. Entonces, es un tema bien interesante y muy típico de la historiografía, que es estudiar los cambios. Y siempre considerando que lo que cambia también va vinculado con lo que se mantiene, con la larga duración, que también tenemos que considerarlo. Y en el caso de hoy día es el problema de legitimidad en el paso del antiguo al nuevo régimen, que está discutido en base al texto de Guerra que ya he mencionado. Según Guerra, se produce una mutación ideológica. Va a haber un cambio tanto en lo que pasa en América como lo que pasa en España. La idea, recuerden que de esta clase, como ustedes ya leyeron el texto, que lo vayamos comentando. Entonces, el problema acá es esto, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza íntima de la nación? Por ejemplo, está formada por las antiguas comunidades políticas que se refieren al antiguo régimen. Es producto de la historia, es decir, de las tradiciones. Algo discutimos en la clase anterior sobre esto. ¿O es el resultado de una asociación voluntaria, que es muy parecido a la perspectiva moderna de la nación, que vamos a ver también posteriormente? Entonces, lo primero es, según Guerra, hay una mutación ideológica, hay un cambio. Porque es importante para entender el fenómeno de legitimidad del paso del antiguo al nuevo régimen, entender esta mutación. O cómo se entiende esta mutación, cómo se interpreta. Es una pregunta para ustedes. Mutación, un cambio, ¿no? Un cambio que se da en la ideología. Primero, si estamos de acuerdo con el problema. Si este es el problema que destaco acá, es el que perdón, menciona Guerra. ¿Por qué es importante entender esta mutación ideológica? ¿Alguien lo podría responder? Partimos del supuesto que ustedes leyeron el texto y más o menos saben de lo que estoy hablando. Si lo viéramos en el texto, si lo necesitan revisar de nuevo, es justamente el título Mutación ideológica. ¿Sí? ¿Tomás iba a decir algo? ¿Por qué es importante entender este problema para entender el fenómeno de legitimidad de las nuevas naciones o estados nacionales que se construyen tras la emancipación? Profe, Sí. porque, o sea, hay que tener en cuenta en primer lugar que señalan, no recuerdo si era, si era Guerra, que la nación se concibe como una asociación voluntaria de individuos iguales, sin ninguna distinción de pertenencia a pueblos, estamentos y cuerpos de la antigua sociedad. O sea, se conforma en base a algunos preceptos del antiguo régimen y transita a este nuevo régimen en tanto se dejan de lado, entre comillas, ciertos grupos de privilegios para pretender una igualdad, dígase global, más o menos.
Es el resultado de una asociación voluntaria sumado a un proceso histórico, podría decirse. Claro, pero con proceso histórico te refieres a qué? Porque lo nuevo se entiende, ¿no? Es una asociación voluntaria. ¿Era una asociación voluntaria el antiguo régimen? O sea, las personas se ponían de acuerdo, vamos a formar una nación o no. No precisamente porque existía la imposición precisamente de esos grupos, grupos privilegiados que mencioné. En este caso siendo impuestos por España, la corona, directamente. Por tanto, no era una asociación voluntaria. Claro, entonces, ¿cómo se hace ese traslado? ¿Cómo se transforma esto de que un grupo que eh, tiene privilegios, recuerden que los fueros, los privilegios están muy relacionados con el antiguo régimen, por esta concepción, eh, digamos, religiosa de la sociedad, ¿no es cierto?, que le otorga a algunos más derechos o más privilegios, que no son derechos, más privilegios que otros, a una visión moderna de la política, tanto y también de la nación, que es una asociación voluntaria, o sea, los individuos se ponen de acuerdo para constituir una nación. El problema acá es cómo concebir este nuevo sistema en base a, o sobre la base de un sistema tradicional basado en privilegios. No sé si queda clara la pregunta. Las antiguas comunidades políticas son las comunidades que basan su legitimidad en los privilegios de pertenecer a un grupo por nacimiento, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y si uno pertenece a un grupo y tiene privilegios por haber nacido en un grupo, eso tiene que ver con un concepto más bien religioso, porque en el fondo Dios es el que decide que uno nazca en un grupo o en otro. Muy diferente es si uno participa voluntariamente de un grupo y todos con los mismos derechos, que es la visión moderna. Entonces el problema va a ser acá eh, de cómo concebir un nuevo sistema político que está basado en derechos, es decir, en la visión moderna de la ciudadanía que vamos a ver después, que vienen principalmente de la Revolución Francesa, eh, pero que al mismo tiempo se valida para construir esa nación porque vienen de comunidades políticas del antiguo régimen, por lo tanto que están validadas por el derecho de nacimiento nada más, por los privilegios que tienen. Ese es un problema. Entonces hay una mutación ideológica que es un cambio, que no es un cambio eh, digamos, radical de la noche a la mañana, sino que se va acomodando y es muy contradictorio, como todo cambio, ¿no? Acá, para este cambio y esta mutación, el autor le da mucha importancia a lo que es la formación de una opinión pública. Y para eso, ¿no es cierto?, habla de la proliferación, el hecho de que haya muchos impresos que comiencen a circular en este momento. Para constituir un derecho como comunidad, perdón, para constituir una comunidad política por efectos de, de las tradiciones y de los privilegios, es necesario construir una opinión pública o simplemente uno obtiene esos privilegios. Recuerden que estamos en esta mutación entre de un antiguo al nuevo régimen. El antiguo régimen es por privilegios, el nuevo régimen es por derechos en tanto uno es ciudadano. Entonces mi pregunta es, si uno quiere construir legitimar una comunidad política sobre la base de privilegios, ¿es necesario tener una opinión pública, tener impresos que vayan construyendo esa opinión pública o no? ¿Entienden la pregunta? Porque si leen el texto con más detalle, tal vez lo puedan ir advirtiendo este problema. Em, no olvidemos que la metodología de este curso es que ustedes lean los textos, que vean las cápsulas, que es una por semana, donde se da el panorama de la discusión de la semana, y después esta clase de Zoom es para que podamos discutirlo.
vayamos al detalle, digamos, en la discusión. Lo que requiere que ustedes puedan darle un par de vueltas y lo puedan comunicar acá. Ah, ups, si están utilizando el chat, lo tengo por otro lado. Nicolás dice, yo creo que sí. ¿A qué cosa? No sé qué. Pregunta que estaba haciendo. Ah, es necesario que para comprender una nueva visión y justificación de una sociedad se entienda en conjunto que el poder concreto ya no recae en el rey, sino en una soberanía, dice él, o en una nación abstracta. Y en ese sentido, tal como dice su compañero Nicolás, para tener una asociación voluntaria, es importante conformar una opinión pública, porque la opinión pública, basada en impresos, en textos, está en el ámbito no de la imposición, sino del convencimiento. O sea, uno tiene que convencer a otros. Y ese es lo que este autor señala. Entonces, para mutar del antiguo al nuevo régimen, hubo que, ¿no es cierto?, constituir una opinión pública. Y esa opinión pública en parte no podía existir porque no habían impresos. Ustedes recordarán que muchos países, incluido Chile, no tenían ni siquiera formas de imprimir texto, digamos, tenían digamos, imprentas. Entonces, muy difícil hubiese sido que se formara una opinión pública, pero tampoco era necesaria esa opinión pública. Lo que sí existía, como lo dice el autor, era la República de las Letras, que era un espacio político que existía a ambos lados del Atlántico, donde muchos intelectuales exponían sus ideas, y ahí uno puede ver cómo también las propias ideas de la Revolución Francesa se están discutiendo. Si uno también mira las bibliotecas de los personajes de esta época, también lo puede entender. Entonces, la República de las Letras va a ser un espacio que ya existía, que va a poder de alguna manera participar en esta formación de una opinión pública. Pero por favor quiero que lo piensen de alguna forma, que es muy relevante que para asociarse voluntariamente uno necesite convencer al resto. Y para convencerlo, en este caso, se hace a partir de textos, de impresos. Y por eso es que es muy importante entender cómo empieza a funcionar esta opinión pública, toda la cantidad de diarios, periódicos que van a comenzar a ocurrir. Otra cosa que también es importante, que este cambio ideológico se va a ver a ambos lados del Atlántico, es algo que Hans Pichman ya pone en sus perspectivas, de que cuando uno mira este proceso de transformación del antiguo al nuevo régimen, tiene que verlo no como algo americano o como algo español, sino en su conjunto. Es parte de la historia global, por supuesto, es una perspectiva que uno tiene que considerar. Esto se hace con mucha rapidez, como dice el autor, porque piensen ustedes que en un plazo cronológico muy breve, de, qué sé yo, 50, 60 años, se cambió de un régimen político a otro. Por lo tanto, es muy sospechoso cuando es muy rápido que todas las cosas puedan ser nuevas. Entonces, ahí tenemos que ver qué cosas son las que perviven y qué cosas son las que finalmente, digamos, realmente se transforman. El autor Guerra le da mucha importancia a las impresiones, a las reimpresiones distintas que hacen de los propios textos, tanto de las proclamas como de las leyes que se van a estar originando en distintas partes. Y la adopción de nuevas ideas también está relacionada con la legitimidad que da lo nuevo en sí mismo. Esto es muy importante para la modernidad. ¿En qué sentido lo nuevo legitima por ejemplo, en este caso, un sistema político? ¿Por qué podría estarlo legitimando? ¿Por qué la modernidad tiene una especie de obsesión con lo novedoso? Tal vez ustedes lo habrán eh, revisado en algún lugar. No sé si me entiende la pregunta, porque tal vez está mal planteada, porque lo que yo quiero decir es que en estas reimpresiones se van a hacer circular las ideas modernas. Pero la propia modernidad
Y la búsqueda de lo nuevo es una forma de legitimar lo que se va a construir en el siglo XIX, la nación o el Estado en el siglo XIX. ¿Por qué lo nuevo es tan relevante para la ideología de la modernidad? Es tanto así que nosotros usamos el sinónimo de nuevo como moderno. ¿Alguien sabe o tiene alguna idea? O sea, puede ser igual porque se sigue como una lógica progresista y se puede pensar que todo lo nuevo o las ideas que nuevas que vayan surgiendo son mejores que las anteriores y, y pueden contribuir a que el gobierno o la creación de una nación sean mucho más eficientes en cuanto a la administración y dominio. Claro, lo nuevo entonces, tal como te dice, lo nuevo tiene una validación en sí mismo. Como si por ser nuevo ya es válido, y tiene que ver con la que tú hablas de la noción de progreso. En el siglo XIX se usan otros términos como civilización o civilizado, versus la barbarie es un gran tópico, por ejemplo, en el caso de Domingo Faustino Sarmiento en Argentina, en qué medida, ¿no es cierto?, Argentina va a ir saliendo de la barbarie, que es vinculada con el antiguo régimen, y va entrando a la civilización en ese tránsito. Eh, Evidentemente, el tener una república se muestra como algo nuevo. No olviden ustedes que la primera república moderna se construye en los Estados Unidos, pero en Europa, mientras acá se habla de repúblicas, todavía se está en regímenes monárquicos. Eh, si uno mira, por ejemplo, a los viajeros latinoamericanos que van a Europa en este momento y también posteriormente en el siglo XIX, van a destacar mucho que América Latina es el único lugar o uno de los lugares donde se están instaurando algo nuevo, que es la república. Por lo tanto, la transferencia de ideas a partir de los escritos van a enfatizar esta idea de lo nuevo. Lo vamos a mirar después cuando veamos los textos, cuando veamos algunas constituciones, y que lo tengan por favor en cuenta, que es algo que se va digamos, a repetir. Los llamados radicales, que van a ser más tarde llamados liberales, incluso van más allá y proponen hacer eh, un sistema político ex novo, o sea, que parta desde cero, casi una tabula rasa, y por lo tanto, más que hablar de una mutación, acá es un cambio radical para abandonar el sistema monárquico y pasar a un sistema completamente republicano. El problema acá es que los nuevos principios son más complejos de validar en la medida en que estos grupos han llegado al poder y por los privilegios que han tenido como grupo social o como élite, como clase social. Entonces, estos nuevos principios que ellos declaran, y ellos están ahí porque justamente han llegado por las nociones más bien del antiguo régimen, invalida a ese propio grupo. Ese es un problema. Es decir, el hecho de instaurar una república atenta contra los privilegios que ellos han tenido para haber llegado a gobernar y a construir el Estado-Nación. Vamos a ver que ese es un problema que se va a enfrentar acá durante todo el siglo XIX. ¿Cómo adaptar principios nuevos que estén, de alguna manera, que atentan contra los propios actores en la época que están instalando sus principios y que de alguna forma permita que, a pesar de que están basados en la idea de la igualdad, no, de alguna manera no le quiten el poder a estos grupos que están justamente por otras razones construyendo el Estado Nacional, por principios más bien de desigualdad. Vamos a mirar eso después cuando miremos los documentos. Pero lo importante es que entendamos el problema. El problema es crear un sistema nuevo que en sus bases atenta contra aquellos mismos que están creando el sistema. Porque ellos llegaron ahí por una visión más bien del antiguo régimen, por privilegios. Entonces, vamos a ver acá todo el siglo XIX cómo se crea un sistema nuevo
que habla de soberanía popular y de igualdad, pero que en la práctica no logra funcionar de la manera en que están establecidos sus principios. Acá va a ser bien relevante mirar las constituciones, las nuevas constituciones políticas, también las declaraciones de independencia, en la medida que son un gesto jurídico y simbólico en esta dirección de construir lo nuevo. Vamos a combinar un poco las clases sobre los textos con con análisis de estas documentaciones. La idea entonces es construir un régimen representativo basado, como hemos visto, en la soberanía del pueblo, que va a ser ejercida por sus representantes. Pero el problema acá, como, nuevamente, es que los representantes están ahí, de alguna manera, por pertenecer a un grupo de élite, por un grupo privilegiado. Y van a representar la soberanía de todo el pueblo a partir incluso sobre la base de sus propios privilegios. Un aspecto que es muy relevante es que esta soberanía, en primer lugar, se va a ejercer a nivel comunal. Ya hemos visto acá en este curso cómo los primeros gestos y actos jurídicos que se van a hacer tras la captura del rey va a ser a nivel de la ciudad. Es ahí donde claramente se ve esta soberanía que emana del pueblo y que es un concepto que toman de las 7 partidas prácticamente. Si las 7 partidas en España habla de grupos que están más allá de la ciudad, sino más bien los pueblos, lo que llamaríamos ahora provincias, o pueblos en España, comunidades. En el caso de América están muy vinculados a la ciudad. Y entonces tiene que pasar de una ciudad que es un poco más grande, una ciudad-provincia, para convertirse en una ciudad que maneje un Estado. Ese va a ser un problema de legitimidad que van a tener, ¿no es cierto?, las nuevas naciones. Y en este proceso de constituir ciudades-estado, va a haber una mediación entonces del antiguo régimen al nuevo régimen. ¿Por qué es complejo entender que se va a pasar de una legitimidad, de una como decía acá, ciudad-provincia, a una que va a tener que considerarse como una ciudad-estado? ¿Por qué va a ser difícil ese paso? A pesar de que la ciudad haga la mediación de este concepto de legitimidad. Porque va a tener que como combatir esa legitimidad con otras ciudades, provincias que también buscan lo mismo, como pasaba, no sé, con Buenos Aires y Córdoba, con Montevideo también, que están como todos disputando su propia soberanía o su propia legitimidad del poder, y eso igual llevaba como a guerras civiles y cosas por el estilo. Claro, justamente fue una fuente de conflicto que va a ser definido mediante la violencia. Ya hemos visto que la violencia va a ser un criterio lamentablemente de legitimidad, también para la construcción de estos nuevos estados nacionales. Lo que van a tratar de hacer las ciudades cabeceras o las ciudades más importantes es tratar de hablar a nombre de todo un estado, o sea, de un espacio mayor, pero va a ser muy complejo, como tú dices, como dice Ignacio, porque va a estar muy cuestionada esa legitimidad. Cuando uno mira, por ejemplo, lo que ocurrió al inicio del periodo llamado emancipación, el autor habla de que se constituyó una suerte de legitimidad provisional, es decir, una legitimidad que provisionalmente está en este vacuum, en este vacío legal, de alguna manera actuando. Y acá está esta cita, ¿no es cierto?: el pueblo de Caracas deliberó constituir una soberanía provisional en esta capital, es en Caracas, para ella y para los demás pueblos de esta provincia. Es una soberanía que funciona para la ciudad y que se proyecta hacia los demás pueblos de la provincia. Pero obviamente eso nos trae, como dice su compañero, el problema de que quién tiene mayor legitimidad para gobernar a nombre de esa provincia.
Y eso es importante cuando uno piensa en el fenómeno de la desintegración que ocurre del antiguo régimen al nuevo régimen, donde de los virreinatos y gobernaciones se van a desintegrar en diferentes países y estados nacionales como los conocemos hoy día. Una de los fenómenos que enfrenta eso, no solamente la diversidad de posiciones adoptadas, es decir, que un grupo de alguna manera tenga algún interés respecto de otro, que se ve claramente cuando se crea, por ejemplo, ya que nombra Montevideo, a Uruguay, por ejemplo, o Paraguay, Bolivia, países así como que están como intermedio entre grandes países, sino también respecto del concepto de reversión de la soberanía, cuando la soberanía vuelva al pueblo. ¿Quién tiene mayor legitimidad para gobernar? ¿Una ciudad respecto de otra? Porque una ciudad se, de alguna forma, autoconvoca para hablar a nombre de toda una provincia, de un sector mayor. Es una legitimidad provisional, como dicen acá en la proclama de Caracas del 20 de abril de 1810. Por lo tanto, ¿es un interregno que va a cambiar una vez que se constituye el Estado Nacional o es un interregno falso que se está construyendo de alguna manera eh, de forma, digamos, de ganar terreno o posiciones? El problema acá, ¿no es cierto?, es que este mismo mecanismo lleva a la desaparición de todas las autoridades que validaban la propia autoridad de la ciudad. Es decir, el pueblo de Caracas tiene una soberanía que estaba dada por el rey, porque el rey había definido a la ciudad como la ciudad cabecera, o la proclama del rey. De hecho, la constitución de la ciudad se hace gracias a una proclama regia, real. Entonces, ¿cómo una ciudad va a asumir la legitimidad provisional si la legitimidad viene dada por la autoridad que abandonó su poder, que es el rey? Por eso es importante, si lo ven, que entendamos bien el problema que trajo el hecho de que el rey abdicara. Porque al abdicar, al renunciar al poder, desaparece como de una forma mágica prácticamente todos los lazos de legitimidad que vinculaban a la corona con las colonias americanas. ¿Ven el problema, no? O sea, ¿cómo yo como pueblo de Caracas voy a tener una legitimidad provisional si esa legitimidad venía dada por una autoridad que renuncia a su propio poder? Por eso el autor dice, perdón, que cada pueblo va a quedar libre para definir su posición, cada ciudad. Y esto evidentemente, como decía su compañero Ignacio, es una fuente de enormes conflictos. El autor también habla acá, ¿no es cierto?, que todo este conflicto mostró una organización territorial muy jerarquizada que estaba centrada principalmente en las ciudades principales. Vamos a ver en la próxima clase cómo se enfrenta este tema de lo urbano y lo rural frente a este paso de un régimen a otro. Todos los conflictos como los que estamos viviendo hoy día, ¿no es cierto?, las pandemias, como la pandemia que vivimos hoy día, generan crisis y las crisis muestran los problemas que muchas veces nos advierten. Y en este caso es que el Estado español construye una estructura colonial muy jerarquizada territorialmente, centrada en las ciudades principales. Por eso que no es raro pensar que cuando esto se ve colapsado, son justamente esas ciudades las que van a asumir un rol protagónico, pero son muchas ciudades y son ciudades que se pueden enfrentar entre sí. Y esto es lo que provoca los conflictos bélicos y también, ¿no es cierto?, estos mecanismos de validación posteriormente de los estados nacionales. Nicolás alguien levantó la mano. ¿Sí? Ah, Nicolás dice, por eso en algunos lados se planteó un federalismo. El federalismo puede ser una solución en la medida en que ya existe anteriormente una práctica
de una formación política que vaya más allá de la ciudad. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Brasil. Para el caso de Brasil, ya con las reformas del siglo XVIII, que son muy parecidas a las reformas borbónicas, esa, ¿no es cierto?, en ese lugar, se van a, de alguna forma, a fortalecer lo que son las provincias. Por lo tanto, cuando Brasil deja de ser imperial y pasa a constituirse un Estado nacional, un poco más tardío que el resto de Hispanoamérica, adopta el sistema federal porque el sistema federal de alguna manera venía siendo construido en la propia dinámica del periodo colonial. Entonces, por lo tanto, el federalismo entra mucho más fácil cuando ya había una práctica de alguna forma federalista, entre comillas, donde habían grupos que tenían un poder más allá de las ciudades. Eso no ocurre en todas partes. En Chile, por ejemplo, era más complejo de hacer. El otro caso que es bien paradigmático en esta adopción del federalismo va a ser México. Si uno mira la larga duración de México, creo que lo hemos discutido acá también, uno puede advertir que lo que hace España es continuar con la misma forma de administración política que tenía, ¿no es cierto?, el periodo precolombino. No hace tantas diferencias. Y eso supone el reconocimiento de grupos más allá de algunas ciudades. Por lo tanto, adoptar el sistema federal estaba muy relacionado con esta perspectiva. No se pudo hacer en todos los países. No todos los países tenían esta posibilidad de adoptar el sistema federal, aunque se pudiera haber puesto. En el caso de Argentina tiene que ver más bien con el desarrollo también de la propia violencia y también de la guerra civil, y también con las diferencias productivas o las diferencias culturales también entre la zona del interior y la zona del puerto, entre Buenos Aires y el resto, ¿no? Para el caso del Perú, se planteó, bueno, el federalismo se planteó por los intelectuales de prácticamente todos los países, porque de alguna manera veían que Estados Unidos, esa era la típica, ¿recuerdan esto de las falacias retrospectivas? Bueno, nosotros los actores lo hacemos todo el tiempo, no solamente los historiadores hacemos falacias retrospectivas. Y se pensaba que los Estados Unidos era un país con un gran apogeo y desarrollo debido a que eran federales. No se pensaba que eran federales porque Estados Unidos había sido construido colonialmente a partir de espacios mucho más grandes que una ciudad, y se pensaba que el ser federal era un signo de alguna forma de desarrollo. Por lo tanto, también se plantea. Pero para que se logre, tiene que haber un poder más o menos equilibrado entre distintos grupos. Y en el caso del Perú es más complejo porque en el Perú funciona todo lo que es el sistema urbano vinculado a ciertas ciudades, qué sé yo, como Arequipa o evidentemente Lima, y existe un sector rural mucho más, muy desvinculado, y estuvo muy desvinculado por mucho tiempo. Tanto así que los mismos peruanos hablan de varios Perús, de dos Perús. Raúl Haya de la Torre, si ustedes han leído a Haya de la Torre, basa gran parte de su perspectiva en esto de que existe más de un Perú. Por lo tanto, federalismo en un lugar así es más complejo porque no es tan fácil de adoptar. Es más fácil de adoptar en el caso de aquellos países que sí tienen poderes que sean de alguna forma eh, homologables, que pueda haber un equilibrio. La violencia, lamentablemente, va a ser un mecanismo de validación y legitimación de los nuevos estados, naciones. Yo creo que es un tema que nosotros debiéramos darle más importancia y no verlo solamente como desde el punto de vista, como evidentemente se ve, bélico, por supuesto, sino también como una manera de construir la validación política. Suena un poco extraño, pero yo creo que ahí tendríamos que pensarlo un poco más porque algo se proyecta hasta nuestros días, lamentablemente. Lo otro que va también a ser adoptado es una modernidad política en términos de escrituras.
textos. Las constituciones van a ser muy precoces. En Nueva Granada, tal como aparece acá, varias provincias redactaron constituciones incluso antes de las declaraciones de independencia, ya desde 1810, porque de alguna forma el ámbito de legitimación se pasa a la escritura. La escritura va a ser ese ámbito también de legitimación de estos nuevos estados. Ya, y acá tenemos dos preguntas que vamos a discutir a partir de la próxima semana. Primero, ¿cómo se van a adoptar estas nuevas ideas sin afectar la situación de las élites? ¿Cómo las élites o los grupos dirigentes traen ideas republicanas que atentan contra sus propios privilegios? ¿Cómo construir un sistema igualitario que en la práctica mantenga los privilegios de los que siempre lo han tenido? Ese es un gran problema que probablemente recién con la cultura de masas del siglo XX se va a enfrentar de una manera distinta y va a modificarse por efectos de otros factores globales también, de la propia modernidad o del capitalismo del siglo XX, pero en el siglo XIX va a ser un tema. No miremos solamente el hecho de que hay un grupo que dirige un país y el resto, digamos, no se entera, sino que miremos también que cómo estos grupos de élites van a constituir también un sistema intelectual político que va a estar siempre buscando su propia validación. El problema con esto, evidentemente, es que ustedes traen un sistema y no pueden comprar una parte del sistema, ¿no? Tienen que comprarlo todo, entre comillas. Entonces, si adoptan el sistema republicano, adoptan la soberanía popular, adoptan la igualdad y la ciudadanía, como lo vamos a mirar después, esto en algún momento va a tener un eco en la sociedad. No se va a poder guardar por mucho tiempo. Pero el gran problema para las élites va a ser justamente eso, ¿no? Cómo adoptar este sistema sin que atente contra sus privilegios. Y ellos lo adoptan y lo construyen porque están ahí por los privilegios que han tenido. Entonces es bien contradictorio, porque están ahí por los privilegios y gracias a eso adoptan un sistema que atenta contra sus propios privilegios. Es una contradicción. Y esto entonces nos trae la otra pregunta de cómo construir un régimen moderno sin alterar las bases del antiguo régimen que validaban a la nueva república. Es decir, se elimina el antiguo régimen, por algo se llaman estados nacionales, etcétera, con nombres distintos, en fin, a los espacios coloniales, pero sin alterar los aspectos que hacen que estos grupos mantengan los privilegios. Lo que los autores llaman cómo se expresaron estas soberanías en lucha, cómo las soberanías van a empezar aquí de alguna manera a chocar. En el texto están viendo el PDF, me imagino. Sí, ¿no es cierto? ¿Están viendo el PDF? Ok. Sí. Ya, gracias. Entonces, en el texto, bueno, vimos la mutación ideológica. La dinámica de desintegración van a depender entonces en gran parte de cómo va a ser interpretado este nuevo escenario por estas ciudades que van a querer transformarse en espacios mayores. Y es una dinámica que se da como aparece acá, tanto en la Junta Central en España, como, ¿no es cierto?, en las colonias americanas. Y después, ¿no es cierto?, cómo esta dinámica va a redundar en una revolución política donde hay un cambio realmente grande a partir de las ideas de la Revolución Francesa, etc. Para enfrentar las siguientes preguntas, vamos a revisar el texto de Anino, Soberanías en Lucha, que está dentro de la programación. Está entre la página 152 y 184 del texto de Anino, ¿no es cierto? Y lo vamos a ver entonces la próxima semana.
Yo espero hacer hoy día una cápsula en la cual planteo el tema y lo vamos a discutir. Necesito que ustedes lean los textos, evidentemente, y que puedan ser después que podamos discutirlo en clase. Entonces, volvamos a la PPT. Tenemos que, tras la ruptura con el orden colonial, hay un problema de legitimidad que se da con el paso del antiguo al nuevo régimen, lo que Guerra llama la mutación ideológica, que tiene que ver con la naturaleza de la nación, y también tiene que ver, ¿no es cierto?, con la adopción de una manera moderna de entender la naturaleza que atenta contra las propias estructuras del antiguo régimen. Y cómo vamos a entender que una ciudad-provincia va a construirse, perdón, y convertirse en una ciudad-estado. Y ahí es donde entra el texto de la próxima semana, porque tenemos que ver cómo esto se vincula a una legitimidad basada en un ámbito urbano versus una legitimidad basada en un ámbito rural. Nosotros hemos construido gran parte de la historiografía del siglo XIX basado en una perspectiva urbana, vinculada a las ciudades. Usamos el material de las ciudades, también el material documental, pero la mayor parte de la población, como ustedes saben, más del 80, incluso algunos más cerca del 90% de la población o más, vivía en el campo. Entonces, estamos haciendo una historiografía de una minoría y pensando que eso representa a todo el grupo. Entonces, es importante detenerse en esta cuestión de cómo una ciudad-provincia va a convertirse en una ciudad, finalmente Estado. Y dejo acá las dos preguntas, ¿no? ¿Cómo se van a adoptar estas nuevas ideas sin afectar la situación de las élites? Y construir un sistema moderno que finalmente termine con estas soberanías en lucha que se van a enfrentar. De eso se trata entonces la discusión para la próxima semana. Podemos dejar también la próxima semana un tiempo para hablar del ensayo que tienen que escribir, porque ya estamos a fines casi de abril y el tiempo se hace un poco, se hace rápido. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer o algún comentario? Para incluirla dentro de la grabación. Bien, dejo la grabación hasta acá para que, no sé, podamos continuar después.